Para lograr el confort urbano son necesarios distintos factores que deben de pensarse antes de diseñar los espacios. Primero son las condiciones térmicas, que tiene que ver con la parte bioclimática que debemos de pensar al momento de que vamos a diseñar un elemento urbano. Existen diferentes métodos que nos ayudan a determinar la masa térmica, la humedad, la temperatura, la ventilación de un espacio para saber si este está siendo realmente confortable o qué aspectos del confort hay que trabajar. Estas herramientas pueden reflejarse en gráficas o diagramas e incluso esquemas que permitan entender el comportamiento de los diferentes elementos del confort climático. Todo ello para lograr espacios urbanos, ya sea interiores o exteriores, que realmente estén satisfaciendo estas necesidades de confort a nuestros usuarios. Pensar en escala urbana se refiere a entender que el espacio será público y que varias personas junto con vehículos se desarrollarán en ese lugar. A su vez, hay que entender que las circulaciones se trabajarán a través de secciones de calles y edificios, los cuales deberán de mantener una proporción entre sí. Recordemos que los edificios tienen cierta altura y deberemos de siempre estar relacionando esa altura con el espacio en donde van a ubicarse y con los elementos ya existentes. Asimismo, estos edificios estarán relacionados con la sección que se tiene y deberá de pensarse cómo se conformarán estas secciones de calle, es decir, los elementos que van a incorporarse dentro de ellas. Tanto el arroyo vehicular, podría ser algunas ciclovías, el tipo de banqueta, elementos verdes, elementos para estar, etc. También como factor está la ocupación del espacio público, que se refiere a las actividades que se van a realizar dentro de estos espacios urbanos. Hay que pensar que no solo se trata de proponer al aire, sino de pensar cuáles son las verdaderas necesidades y características de la sociedad y del entorno climático para poder realmente insertar un elemento que corresponda y que vaya a ser utilizado por nuestros usuarios. El paisaje urbano, por su parte, se refiere obviamente a la imagen que se refleja del conjunto de la urbe con el entorno que la rodea. Si bien esto es puramente visual, se debe de entender que el mismo identificará a la ciudad en sí o al espacio urbano en sí y estará determinado tanto por la sociedad como por el clima que lo rodea. Dentro de la lista encontramos también la percepción de seguridad, que se trata de cómo los usuarios interactúan y se sienten dentro de la urbe. Para lograr esta percepción de seguridad se debe de trabajar a través de la transparencia y la visibilidad del espacio urbano, lográndolo no solo a través de elementos abiertos, sino también de una traza que permita entender y visualizar los diferentes espacios que se tienen. Dentro de estos factores no debemos olvidar el confort acústico. Si bien sabemos que estamos en un espacio al aire libre muchas de las veces cuando hablamos de elementos urbanos, debemos de comprender que los ruidos no se deben de viciar entre sí hacia los espacios interiores. Para lograr este confort acústico es necesario entender que va a haber ruido dentro de diferentes espacios urbanos y que deberemos de idear a través de nuestra composición diferentes barreras antirruidos, recordando que los elementos rugosos generalmente absorben dicho ruido, así como el cambio de niveles, para que así no se vicien los ruidos tanto de las calles como de las plazas o que se vayan hacia los espacios arquitectónicos interiores. Para la aplicación ergonómica deberemos de utilizar antropometría, pensando no solamente en universalidad o quizás en inclusión, sino también en el desarrollo de actividades con múltiples personas en los diferentes espacios, sabiendo que dichas medidas no solo contemplarán peatones, sino que también estarán contemplando vehículos tanto automotores como mecánicos e incluso vegetación para que todos convivan entre sí y puedan desarrollarse y circular, así como operar dentro de estos espacios. Finalmente, debemos de pensar en la calidad del aire como parte del confort, ya que debido al uso de tecnologías actuales, es complicado que éste se mantenga en una calidad óptima para que las personas se puedan desarrollar dentro de los lugares urbanos. Al pensar que serán espacios públicos los que se diseñarán, deberemos de pensar en los elementos fisiológicos o en los factores que alteran esta calidad del aire y tratar de mitigarlos lo más posible para que estos espacios sean confortables.
Si bien no se puede cumplir siempre con el 100% de cada uno de estos elementos en relación con las necesidades del usuario y el entorno, debes de tomarlos como ejes compositivos para pensar en que los usuarios que se desarrollen ahí logren hacer sus actividades a través de la salud y el bienestar y no se perjudique en ninguno de estos dos factores cuando ellos se desenvuelvan en tus diseños.